Bajé a sacar la basura y vislumbré un auto familiar balanceándose. En el asiento del pasajero la secretaria de Jonathan se sonrojó y se sentó sobre él, me miró levemente y dijo, Emily, solo me estoy divirtiendo, no hagas una escena. Más tarde, en la misma posición y la misma escena, la protagonista femenina en el auto se había convertido en mí, me miró con los ojos rojos y me preguntó qué estaba haciendo. Respondí fríamente, Jonathan, solo me estoy divirtiendo, no hagas una escena. Hoy es mi 6º aniversario con Jonathan. Miré los exquisitos platos en la mesa ya fríos por la puesta de sol inclinada hasta las brillantes luces de neón. Había perdido la noción de cuánto tiempo había esperado cuando el reloj dio la medianoche. Me puse de pie y tiré todos los platos a la basura. También empaqué la basura de la cocina y bajé con ella. Después de tirarla estaba a punto de regresar a casa cuando el cuyán negro que se balanceaba junto a la flor me llamó la atención. Un ligero dolor agudo surgió de mi corazón. Caminé, doblé mi dedo índice y golpeé en la ventanilla del coche. El balanceo se detuvo, la ventanilla bajó a la mitad revelando un rostro joven y hermoso. Las mejillas de la joven estaban sonrojadas, su ropa medio descubierta. Al verme jadeó y enterró su rostro en los brazos de Jonathan. La reconocí. Diana era la nueva secretaria de Jonathan este año con un rostro puro y encantador típico de una flor delicada, pero sus acciones en ese momento fueron todo menos delicadas. Reclinándose en el asiento, las venas de Jonathan estaban abultadas y frunció el ceño como si luchara por soportar algo. Una ráfaga de viento sopló y un olor nauseabundo salió del coche. Fruncí el ceño y hablé en voz baja. Jonathan, hablemos. La luz de la calle se filtraba por el interior del coche y la expresión de Jonathan estaba llena de impaciencia. Emily, solo me estoy divirtiendo, no hagas una escena. Me senté en el bar bebiendo trago tras trago de licor. Cuando Jonathan levantó la ventanilla pensé en cuando empezó a llamarme por mi nombre completo. Conocí a Jonathan cuando me gradué de mi último año. Era 3 años menor que yo. Se enamoró de mí a primera vista y lanzó una ofensiva de 1 año. Al principio me llamaba hermana mayor y después de saber mi nombre me llamó Emily. Después de que empezamos a salir todavía le gustaba llamarme así, enterrando su cara en mi cuello y diciendo juguetonamente, Emily, todos mis primeros fueron contigo. Así que tienes que ser responsable de mí por toda la vida. Sí, el primer amor de Jonathan fui yo, pero tuve un novio antes de él. Estuve con mi ex durante 3 años e hicimos todo lo que hacen las parejas. Jonathan era muy posesivo. Siempre le gustaba preguntarme en momentos apasionados, Emily, ¿me prefieres a mí o a él? Inicialmente peleamos por esto varias veces e incluso sugerí romper una vez. En ese momento los ojos de Jonathan estaban terriblemente rojos. Las lágrimas corrían por su cara. Se arrodilló en el suelo agarrándose a mi muslo y rogándome que no lo dejara, prometiendo que nunca volvería a actuar así. Después de eso me trató incluso mejor. ¿Realmente quería estar con él por toda la vida? Hasta hace 2 años, para entonces Jonathan había estado trabajando en el grupo Hawthorne durante 2 años, aunque siempre parecía un niño frente a mí tenía un don para los negocios. En solo 2 años logró un éxito considerable en el mercado y se hizo cargo sin problemas del negocio familiar. Fue entonces cuando un pasante llegó a la empresa. Un día después del trabajo me encontré con Jonathan cenando con esa chica en un restaurante. Solo 10 minutos antes me había dicho que había una reunión importante en el grupo y que no podía recogerme. Jonathan solo tuvo una aventura mental pero no pude aceptarlo y sugerí romper por segunda vez. Él rápidamente despidió al pasante y comenzó a buscar mi perdón. Era una persona muy perseverante y podía ser muy duro consigo mismo. Finalmente este juego terminó después de que se arrodillara bajo la lluvia torrencial durante 3 días y lo enviaran al hospital. Después volvimos a ser como antes, pero algunas cosas una vez abiertas nunca pueden volver atrás. No sé cuándo comenzó, pero el número de mujeres alrededor de Jonathan aumentó y se volvió cada vez más imprudente, aunque nunca me lo dijo a la cara. Tal vez sí, no sé, como hoy, si no hubiera ido a sacar la basura no me habría enterado. Hoy me tomé un día libre e hice una mesa grande de comida, no para recuperarlo sino porque solo quería tener una despedida apropiada con él para ponerle punto final a nuestra relación distorsionada de los últimos 2 años. Tuve muchos pensamientos de romper pero nunca logré decirlos en voz alta hasta anoche, cuando finalmente me decidí. Trabajé horas extra hasta tarde y justo cuando salí de la empresa el amigo de la infancia de Jonathan llamó diciendo que él estaba borracho y me pidió que lo recogiera. Tomé un taxi a la habitación privada donde estaban. Cuando llegué abrí la puerta a una rendija y me detuve. Vi a Diana con un vestido blanco parada frente a Jonathan. Parecía que acababa de llegar. Cuñada, ¿está aquí? Jonathan te ha estado buscando.
En el momento en que escuché esto mi corazón se hundió, vi como Jonathan gentil, pero posesivamente la jaló hacia abajo para sentarla en su regazo inclinándose para besar sus labios. En ese momento estaba segura de que se había enamorado de ella. Cuando me amaba me miraba con esa misma mirada, atrayéndome a su círculo y dejando que sus amigos me llamaran cuñada. Jonathan, deja de beber, Emily se enojará de nuevo cuando volvamos. La dulce voz de Diana se coló por la rendija de la puerta, lo hizo a propósito. En el pasado, cuando Jonathan conocía a una chica así que se atrevía a hacer un movimiento frente a él, inmediatamente se volvía hostil, pero ahora simplemente le sujetó la barbilla y le preguntó con una sonrisa, ¿estás celosa? Diana respondió enterrando su rostro tímidamente en su pecho provocando un coro de burlas de la habitación. Cuñada. No necesitas preocuparte por esa anciana. Emily no se puede comparar contigo. Jonathan ha estado con ella tantos años que ya debe estar harto de ella. La conversación se volvió insoportable. Mi mano apoyada en el pomo de la puerta tembló ligeramente hasta que alguien me gritó, «Cuñada, ¿estás aquí?» Me giré para ver a Julian. Su rostro irradiaba una sonrisa brillante. Era el único en el grupo de amigos de la infancia de Jonathan que me trataba amablemente y también fue el que me llamó. «¿Por qué no entras?» Mientras hablaba y se estiraba para empujar la puerta lo detuve diciendo, «Me voy. No le digas a Jonathan que estaba aquí». Cuando me giré, Julian vio a Diana sentada en el regazo de Jonathan a través de la rendija. Me explicó, «Cuñada, Jonathan está solo borracho». Sonreí levemente y continué con eso. Levanté mi pierna y me alejé reprimiendo mis náuseas. Me apresuré al baño y vomité sin control. Después me paré frente al espejo mirando mi rostro tranquilo e inexpresivo y pensé que no era tan difícil renunciar a una relación hermosa que alguna vez fue apasionada. Sabía que el chico que me amaba se había ido hace mucho. Camino a casa desde el bar compré una botella de agua en la tienda de conveniencia junto a la puerta. Después de pagar, justo cuando estaba a punto de irme, de repente choqué con un abrazo frío con aroma a madera. ¡Ay! Mi frente palpitaba por el impacto. El olor familiar persistía alrededor de mi nariz haciéndome sentir extrañamente nostálgica. Tropecé un paso hacia atrás tratando de escapar del abrazo del hombre. Mis piernas se debilitaron casi haciéndome caer. Una palma ancha aterrizó en mi espalda baja. El calor penetrando a través de mi delgada camisa me hizo sentir como si ese trozo de piel estuviera a punto de arder. Me esforcé por apartarme pero la mano del hombre nunca se aflojó. Lo siento. ¿Puedes dejarme ir ahora? Antes de poder decirlo una voz familiar resonó desde arriba. ¿Amas beber para ahogar tus dolores? Mi mente aturdida se quedó en blanco por un momento. Al levantar la vista me encontré con un rostro gentil y fresco. El hombre estaba vestido de blanco y negro. Con gafas de montura plateada, se veía refinado y elegante. Oliver, Emily, ¿en realidad me recuerdas? Su tono estaba teñido de un toque de sarcasmo. Esta persona frente a mí era mi ex Oliver a quien una vez amé profundamente. Nuestra ruptura no fue exactamente agradable. Se fue del país al día siguiente de que nos separamos. Hoy marcó la primera vez que nos vimos en 8 años. Después de que Oliver me liberara inexplicablemente lo aparté. Quiero dormir juntos. En el momento en que la puerta del auto se cerró, Oliver me inmovilizó en el asiento trasero y me besó con entusiasmo. Su pasión parecía inalterada desde hace 8 años dejándome un poco abrumada. De repente me arrepentí de lo que acababa de decir. Tan pronto como esas palabras cayeron una ola de deseo surgió en sus ojos junto con emociones que no pude entender del todo, confirmó con una voz fría. Emily. ¿Hablas en serio? En ese momento sentí una punzada de vacilación. Había sido testigo de cómo este hombre aparentemente gentil podía ser increíblemente salvaje en la cama durante nuestros días de universidad. Pero al pensar en las palabras de Jonathan hoy es solo por diversión eventualmente asentí. Si él podía divertirse, ¿por qué yo no podía? Entonces todo empezó a girar cuando Oliver me levantó. Su voz profunda retumbó en el auto, sentí un dolor repentino en mi labio, volví a mis sentidos. Fruncí el ceño y empujé a Oliver. No me muerdas. Él siempre era dominante en la cama. Si me distraía aunque fuera por un momento me mordía como castigo, respondió en voz baja. Emily, si te concentras no te morderé. Con eso inmediatamente tomó el lóbulo de mi oreja en su boca. Jadeé involuntariamente. Ese beso suave y prolongado se sintió desconocido, como si hubiera regresado al momento en que estábamos saliendo. En un estado de conciencia brumoso lo escuché decir, «Déjame llevarte a mi casa». Se puso de pie para abrir la puerta del auto. Lo presioné queriendo hacerlo allí mismo. Se congeló. Sabía exactamente por qué reaccionó de esa manera. Después de todo nuestra ruptura también estuvo relacionada con el auto. Durante nuestra relación Oliver tenía una fascinación casi obsesiva con mi cuerpo. Podía ser excesivamente intenso y
Yo simplemente no podía soportarlo. El punto de ruptura llegó una noche cuando cruzó la línea y las lágrimas corrieron por mi cara, lo que me impulsó a romper con él. Después Oliver se disculpó profusamente y me persuadió durante un mes. Después de reconciliarnos se había calmado significativamente y volvimos a ser como antes. Hasta una vez que me llevó a la cima de la montaña para ver las estrellas. Yo estaba sentada en el asiento del pasajero y cuando se inclinó para besarme tuve un mal presentimiento. Efectivamente, mientras me besaba se quejó: Emily, solo esta vez. De acuerdo, negué con la cabeza con frialdad. Oliver, deja que se separe. El conocido joven maestro de la familia Cavendish en la capital era indudablemente arrogante. Al día siguiente Oliver dejó el país. ¿Quién hubiera pensado que un comentario enojado e irreflexivo en nuestra juventud llevaría a nuestra separación? No te arrepientas. Junto con las palabras de Oliver llegó el sonido metálico al desabrocharse. Me giré y me senté en su regazo levantando su barbilla y preguntando: ¿de qué te arrepientes? Aún no lo has probado. Después de decir eso, de repente me di cuenta de que me había olvidado de preguntarle si tenía pareja, pero antes de poder expresarlo Oliver habló primero. ¿Lo has intentado? Negué con la cabeza. No, no lo he hecho, así que quiero intentarlo. Oliver no volvió a hablar, simplemente extendió la mano para desabrocharme la camisa. Presioné su mano hacia abajo y me miró. ¿Te arrepientes? Quería preguntarte si tienes novia. No iría tras un hombre que ya tuviera novia. Con un tono coqueto Oliver respondió: estoy soltero, ¿quieres ser mi novia? Pasé por alto su invitación y lo confirmé. Oliver, tienes esa cosa en tu auto, ¿verdad? La sexy nuez de Adán de Oliver se movió arriba y abajo mientras respondía que sí. Al escucharlo me incliné y lo besé en los labios. Mi iniciativa lo tomó por sorpresa, pero después de un momento de shock recuperó el control. Sus habilidades para besar seguían siendo excelentes y los efectos del alcohol regresaron mientras me perdía en su beso. Cuando finalmente acepté a Oliver de nuevo, una lágrima se deslizó por el rabillo de mi ojo. ¿Te sientes mal? Al verme llorar me miró suavemente y preguntó lo mismo que antes, con gotas de sudor formándose en su frente como si luchara por contenerse pero sin atreverse a moverse. De repente recordé que durante la universidad, después de proponerle una ruptura y reconciliarnos, cada vez que mostraba disgusto en los momentos íntimos Oliver se detenía de inmediato, pero ahora no era mi novio y no iba a descargar mi ira sobre él. Giré la cabeza y con voz fría dije: no, sigue adelante. Entonces me reprendí a mí misma: Emily, no lo hagas sentir como una transacción. Sus palabras extinguieron instantáneamente mi deseo de continuar. Intenté levantarme pero me presionó. ¿Estás enojada otra vez? Oliver sonaba un poco indefenso. Realmente no cederás en absoluto. Emily, abre la boca. Su voz era baja y sensual. Emily, una cálida y otra fría, una pareja natural. Solo escuché esas palabras antes de perder la conciencia por completo. No me di cuenta de que después de desmayarme Oliver me abrazó, sus besos persistentes bailando sobre mis labios sin soltarme, mientras el sonido del agua resonaba en el baño. Jonathan se apoyó en la cama con un cigarrillo en los dedos y expresión satisfecha. Abrió el chat fijado con el nombre de Emily, pero no había un solo mensaje, lo que lo irritó inexplicablemente. No pensaba quedarse abajo hoy, pero no pudo resistirse. Ninguna mujer había conectado con él como Diana, obediente y considerada, a diferencia de Emily, siempre orgullosa, tanto en la vida como en la cama, como una monja, volviéndose aburrida. Presionó su frente y envió un mensaje: no volveré esta noche. El mensaje quedó sin respuesta mucho tiempo, pero Jonathan no lo tomó en serio. Poco después su hermana Ruby llamó. ¿Qué pasa, hermana? ¿No vienes a recoger el collar de rubíes que me pediste que fotografiara? ¿No dijiste que era un regalo de sexto aniversario para Emily? Sus palabras hicieron que Jonathan detuviera su mano con el cigarrillo congelado, apartó el teléfono y recordó que ayer, 19 de junio, había sido su sexto aniversario con Emily. Esa mañana Emily lo había ayudado dulcemente a ajustarse la corbata, pidiéndole que volviera temprano para cenar, pero él se enredó en un evento social hasta tarde y llevó a Diana, que vivía en el mismo vecindario, con él, y las cosas se salieron de control. Pensando en la mirada indiferente de Emily cuando bajó la ventanilla del coche se sintió inexplicablemente nervioso. Emily ha estado contigo 6 años y a nuestros padres les gusta que no se exponga demasiado afuera. Cásate con ella lo antes posible. Sé que me estoy preparando para la propuesta, pensó Jonathan. Colgó el teléfono, se demoró en el chat pero no envió nada, solo estaba jugando,
una vez que terminara se casaría con ella. Además, el negocio de su familia necesitaba su apoyo, ella no podía vivir sin él. Jonathan, una voz suave y tierna resonó en el dormitorio. Levantó la mirada y vio a Diana envuelta en una toalla blanca y una diadema rosa con orejas de conejo mirándolo tímidamente. Su garganta se tensó y un fuego oscuro surgió en sus ojos. Inmediatamente dejó de lado los asuntos de Emily, la levantó y la arrojó sobre la cama. Cuando desperté la habitación estaba iluminada, había bebido bastante ayer y mi cabeza seguía nublada, sentí una opresión en la cintura, me atrajeron hacia un abrazo abrasador y una voz familiar llegó a mis oídos, despertando los recuerdos salvajes que habían estado sellados en mi mente. Mis mejillas se sonrojaron, con mi temperamento habitual nunca haría algo tan audaz, nací en la aristocracia en decadencia de la familia Windsor en la capital. Desde pequeña sabía que me casarían y recibí una educación estricta. Mi madre enseñaba que las niñas debían amarse a sí mismas y por eso era especialmente conservadora. Jonathan buscaba la emoción y no soportaba mi conservadurismo. Miré a Oliver y le pedí, ¿puedes ayudarme a conseguir un atuendo nuevo? El de ayer quedó inutilizable. Oliver dijo que me lo entregaría el lunes. Mis ojos se abrieron de par en par, empecé a tartamudear. Quiero ir a casa. Hoy es sábado y él dijo que el lunes, lo que significaba que no podría irme en todo el fin de semana. Su mano en la almohada se apretó en mi cintura y me atrajo más. Emily, esta vez fuiste tú la que se acercó. ¿De verdad quieres irte? Escuché un rastro de agravio en su voz. Maldición, realmente no estaba sobria, pero finalmente logré decir, tengo novio. Oliver sonrió con picardía, ¿y qué si lo tienes? Siempre puedes romper. Apreté su mano que intentaba bajar más, rechinando los dientes con frustración. Oliver, después de tantos años realmente no has cambiado en nada. Emily, tú sí has cambiado, se burló. ¿Puedes tolerar que tu novio te engañe tan seguido? Me congelé, sintiéndome como un pez en la tabla de cortar, vulnerable ante él. Mi ruptura con Oliver había sido desagradable y esas eran mis debilidades que menos quería que conociera. Pero con las infidelidades de Jonathan tan públicas, ¿quién en el círculo social no lo sabía? Mis padres solo me instaron a ser comprensiva. Como alguien de la familia Hawthorne, casarme con los suyos sería ganar poder. Al ver mi expresión fría, Oliver me tomó la mano y la besó. ¿Quieres casarte conmigo? Lo miré abruptamente. ¿Por qué? En el círculo social la riqueza de los Cavendish era aún mayor que la de los Hawthorne. Cuando conocí a Oliver no sabía que era hijo de esa familia, incluso pensé en escapar, pero sorprendentemente me recibieron con calidez y su madre me buscó después de la ruptura para preguntarme si él me había molestado. Oliver levantó la barbilla y me dijo, solo tengo sentimientos por ti. Su rostro refinado escondía un lobo bajo piel de oveja, y acercándose añadió, soy mucho mejor que Jonathan en todos los aspectos, piénsalo. Su voz era ligera y juguetona pero su mirada seria. Estaba seguro de que lo decía en serio. La oferta era tentadora, especialmente porque hace 8 años había sido el hombre al que amé profundamente, así que no dudé ni fingí, respondí rápido, bien. Una de las razones por las que no había roto con Jonathan era que necesitaba una alianza matrimonial. En comparación con los candidatos que mi familia proponía, Jonathan parecía mejor. Llevaba mucho tiempo forzándome a tratarlo como un candidato de matrimonio genuino, pero no funcionaba. Entre él y yo había demasiados recuerdos hermosos y no podía verlo solo como un socio. Lo que necesitaba era un final completo. En este momento un buen compañero de matrimonio era más importante que comenzar un nuevo romance. Los ojos de Oliver brillaron emocionados. ¿Estás de acuerdo? Lo miré como si hubiera vuelto al día en que me confesó. Ese día él también me miró con esos ojos de cachorro brillando con anticipación. Sí, originalmente planeaba romper con Jonathan ayer, pero no se fue a casa, había estado con la secretaria abajo. El tono de Oliver se volvió serio. Emily, una promesa no se puede retractar. Ciertamente no me retractaría. Casarme con un miembro de la familia Cavendish sería completamente beneficioso para mí. Emily, todavía es temprano. Tan pronto como las palabras de Oliver cayeron, me dio la vuelta presionando desde atrás, suave pero firmemente, contra mi espalda. Cuando me desperté de nuevo, ya estaba oscuro afuera. Abrí mi teléfono queriendo enviarle a Jonathan un mensaje de ruptura después de 6 años de relación. Originalmente quería terminar las cosas de una manera más formal,
cara a cara, pero como estaba tan ocupado tuve que recurrir a usar mi teléfono. Sin embargo, después de buscar durante mucho tiempo, no pude encontrar el nombre de Jonathan. Finalmente lo encontré en mi lista negra. Vamos a terminar, idiota. Viendo el mensaje que se había enviado por la tarde, no pude evitar reírme. Oliver seguía siendo tan infantil cuando se trataba de hacer las cosas. La voz de un hombre sonó de repente. ¿Qué estás mirando? Mi mano tembló y el teléfono cayó sobre la cama. Él lo recogió y pude sentir claramente que la atmósfera circundante se volvía tensa. No dejes que basura como esta te moleste. Apagó el teléfono. Mañana por la noche tendremos una cena familiar. ¿Vienes conmigo? Exclamé, ¿eh? ¿Tan pronto? Oliver dijo, mi familia me está insistiendo. Pensé para mí misma, esto es demasiado apresurado. Mañana durante el día iré a tu casa. Con cada frase que Oliver soltaba me sentía un poco mareada. Dentro de la habitación privada, Jonathan miró fijamente el signo de exclamación rojo en el cuadro de chat con incredulidad. Emily en realidad lo había bloqueado. Julian, sentado a su lado, echó un vistazo a su teléfono y se regodeó. Oh, tu chica te bloqueó. Las palabras de Julian fueron como una piedra arrojada a un lago en calma, atrayendo inmediatamente la atención de todos. Su amigo de la infancia Max chasqueó la lengua. Emily se está volviendo atrevida, ¿eh? ¿En realidad se atrevió a bloquear a Jonathan? ¿No estaba Jonathan a punto de proponerle matrimonio? ¿Por qué sigue actuando de manera tan irrazonable? Hunter le dio una palmadita en el hombro a Jonathan. Jonathan, realmente fuiste demasiado lejos esta vez. No me extraña que Emily esté enojada. Por lo general, Jonathan nunca se quedaba con otras mujeres durante más de un mes. Esta vez habían pasado más de 3 meses y, para empeorar las cosas, incluso se mudó al mismo vecindario que Emily. Emily está enojada con Jonathan. Una voz cautelosa sonó desde la puerta. Julian inmediatamente encontró molesto el rostro de Diana. Esa expresión aburrida suya no era nada comparada ni siquiera con una décima parte del encanto de Emily, pero Jonathan la trataba como un tesoro. Julian comentó fríamente, tú, la amante, estás preocupada por si la esposa está enojada. Los ojos de Diana se aclararon instantáneamente. Jonathan le lanzó a Julian una mirada de reojo callada. La atmósfera en la habitación se calmó de inmediato, dejando solo el sonido de los sollozos de una mujer. Jonathan le hizo señas a Diana para que se acercara. Ignóralo, ven aquí. Diana se acercó obedientemente, sosteniendo la mano de Jonathan y sentándose suavemente en su regazo. Al ver esto, Julian estaba tan enojado que sintió que sus pulmones explotarían. Se levantó bruscamente y pateó la mesa con fuerza. Jonathan, si sigues así, un día tu chica te va a dejar. El corazón de Jonathan se hundió, su rostro se oscureció. Ella no me dejará. Al día siguiente, cuando traje a toda su casa, mis padres estaban atónitos. ¿Cómo podían no reconocer al heredero de la familia Cavendish? Al enterarse de las intenciones de Oliver, inmediatamente sonrieron como flores florecientes, adulando hasta el extremo. Solo habían querido que me casara con Jonathan por el estatus de la familia Hawthorne, ahora con alguien mejor que Jonathan que podría casarse conmigo de inmediato. Por supuesto dejaron de lado a Jonathan. Durante los últimos 2 años, la reputación de Jonathan con las mujeres había sido terrible, y cada vez que llegaba a casa mi madre siempre me instaba a aferrarme al corazón de Jonathan por temor a terminar con las manos vacías. Les preocupaba que si no podía casarme con un miembro de la familia Hawthorne nunca encontraría una mejor pareja. Después de la entusiasta hospitalidad de mis padres y las garantías de Oliver de lo bien que me trataría, finalmente partimos hacia la casa de la familia Cavendish. Cuando volví a pisar la residencia Cavendish me sentí tan nerviosa como la primera vez que Oliver me cogió la mano. Mis padres no muerden. Al ver que no respondí, añadió, y yo tampoco te morderé aquí. Le di a Oliver una mirada de reojo. ¿Puedes ser un poco más serio o quieres que te muerda aquí? En pocas palabras, Oliver me tenía furiosa, lista para saltar. Normalmente no era tan irritable, pero Oliver siempre tenía una forma de meterse bajo mi piel. Cuando volví a ver a los padres de Oliver, estaba bastante ansiosa, pero fueron tan cálidos y acogedores como la primera vez que los visité. Emily, es genial que se hayan reconciliado, no tienes idea de cuánto lloró este bribón el día que rompieron. De repente, al ser expuesto por su propia madre,
Oliver ya no podía mantener la calma ni la compostura. Todavía sabes cómo sentirte avergonzado. La madre de Oliver siguió sosteniendo mi mano. Este bribón voló de regreso de Inglaterra durante la noche cuando descubrió que comenzaste a salir con otra persona y luego lloró toda la noche en su habitación. Realmente dudé por un momento de haber dado a luz a un hijo tan patético, al menos esta vez finalmente actuó rápido. Las palabras de la madre de Oliver me dejaron completamente estupefacta. Miré a Oliver, quien torpemente apartó la mirada, así que a Oliver todavía le gustaba. Estoy tan feliz de verlos a los dos juntos de nuevo. El lunes es mañana, ¿por qué no van a buscar su certificado de matrimonio? Entonces, fuera de mi vista. La madre de Oliver levantó las cejas como diciendo, ¿no soy útil? Después de dejar la casa de la familia Cavendish, Oliver me llevó al lugar donde Jonathan y yo solíamos vivir para recoger mis cosas. Desde que escuché esas palabras de la madre de Oliver, todavía estaba en shock. Oliver habló de repente. ¿Estás asustada? ¿Confundida? Le pregunté, ¿qué? Continuó, sobre qué me gustas. No esperaba que Oliver fuera tan directo, aunque estaba en línea con su personalidad. De vuelta en la universidad nos conocimos el primer día de entrenamiento militar y comenzamos a salir oficialmente al final del entrenamiento. En voz baja le pregunté, ¿por qué? Emily, te lo dije antes, cuando me gusta a alguien, me gusta para toda la vida. El chico de mis recuerdos y el hombre parado frente a mí se superpusieron y mi corazón comenzó a acelerarse. Había pasado mucho tiempo desde que sentía mi corazón latir tan rápido. Cuando regresamos al apartamento en el que Jonathan y yo habíamos vivido, todo estaba exactamente como lo había dejado, parecía que Jonathan no había regresado en los últimos días. Sabía que Diana vivía en el mismo vecindario, en este punto ya no sentía nada por ninguno de ellos. Rápidamente empaqué mis cosas y bajé las escaleras. Oliver había querido subir conmigo, pero conociendo su naturaleza mezquina le dije que se quedara quieto, quién sabe qué podría haber pasado si hubiera subido. Después de poner mis cosas en el asiento trasero, abrió inesperadamente la puerta del asiento del pasajero delantero. Al instante entendí sus intenciones. Originalmente quería negarme, pero al ver su expresión lastimera me suavicé. 8 años habían pasado, tanto Oliver como yo habíamos crecido mucho, su pasión todavía me abruma, pero de hecho no la odio. Me estoy enamorando poco a poco de él. En el pasado no me gustaba la locura de Oliver, en parte porque siempre sentí que solo estaba tratando de liberar hormonas sin importarle quién era la otra persona. Solía pensar que la gentileza era la única prueba del amor verdadero. Yo era tan ingenua en ese entonces. Cuando las emociones se intensificaron, mis dedos se deslizaron entre los de Oliver, entrelazados con los suyos. Toc toc toc, de repente alguien tocó la ventanilla del coche y me tensé. De repente recordé que el coche de Oliver estaba aparcado en el lugar de Jonathan. Presioné el cierre centralizado y bajé la ventanilla un tercio. Afuera estaban Jonathan y Diana. Jonathan se congeló por un momento cuando me vio. Hoy llevaba un vestido camisero con 3 botones desabrochados, revelando un toque de escote. Oliver levantó la mano y me presionó suavemente hacia abajo. Cualquier cosa que necesites, Emily. Su tono estaba lleno de provocación. Emily, ¿qué estás haciendo? La voz furiosa de Jonathan llegó a través del hueco de la ventana. Me froté la oreja y levanté la cara para encontrarme con los ojos rojos de Jonathan. Jonathan, solo me estoy divirtiendo, no hagas un escándalo. Cuando volvimos a la villa de Oliver, me presionó contra el lavabo, su mirada feroz. ¿Divirtiéndote? ¿Cómo quieres jugar? Estaba llena de arrepentimiento en ese momento, solo lo dije para desahogarme. El rostro de Jonathan se puso pálido en el momento en que escuchó mis palabras y sentí una ola de satisfacción por la venganza. Él siempre pensó que no podía dejarlo, así que actuaba imprudentemente. Ahora que en realidad me había ido, se hacía la víctima fingiendo estar abandonado. ¡Qué patético! Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿No quieres jugar conmigo toda la vida? Una chispa se encendió instantáneamente en los profundos ojos negros de Oliver. Sostuvo mi rostro, serio y solemne. Esposa, obtengamos nuestra licencia de matrimonio mañana. Esa noche ni siquiera supe cuando me quedé dormida,
Cuando volví a mis sentidos ya había salido de la oficina de asuntos civiles. No esperaba que después de solo un fin de semana me hubiera convertido en una mujer casada. Oliver envolvió su brazo alrededor de mi hombro y me dio un fuerte beso en la mejilla. Los cambios a menudo ocurren de repente, cuando el puño de Jonathan aterrizó en la cara de Oliver. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar. «Jonathan, ¿qué estás haciendo?». Ayudé a estabilizar a Oliver que casi caía. Los ojos de Jonathan se llenaron de dolor. «Emily, ¿me estás gritando por él?». Al escucharlo decir mi nombre otra vez, solo pude encontrarlo ridículo cuando mi atención cambió. Oliver inmediatamente se apoyó en mi esposa. Mi cara realmente me duele. Jonathan rugió como un león enfurecido. ¿A quién llamas esposa? Tenemos nuestra licencia de matrimonio, ella es mi esposa. Oliver levantó el pequeño folleto rojo en su mano y la ira de Jonathan se disipó instantáneamente. Luchó por desviar su mirada hacia mi cara. ¿Tú, te casaste? Asentí, y cuando Jonathan extendió la mano para agarrarme, Oliver lo golpeó de nuevo. Jonathan tampoco era de los que se echaban atrás y los dos comenzaron a pelear allí mismo, en la entrada de la oficina de asuntos civiles. Aunque Oliver parecía tranquilo y refinado en el fondo, era todo lo contrario cuando se trataba de pelear, no se contuvo en absoluto a medida que la multitud de espectadores crecía. Rápidamente tiré de Oliver hacia atrás. «Deja de pelear, déjame ir a casa». El ceño de Oliver se frunció ligeramente, pero aún así se detuvo. «Jonathan, te advierto, deja de molestar a mi esposa, si te vuelvo a ver, te golpearé de nuevo». Después de decir eso, agarró mi mano y se giró para irse. «Emily, ¿me dejarás?». La voz en pánico de Jonathan resonó detrás de nosotros. Sentí que la mano que sostenía la mía se apretaba instintivamente, pero no dejé de caminar. «Jonathan, me di por vencida contigo hace mucho tiempo». Una vez que subimos al auto, la expresión de Oliver permaneció agria al principio. Intenté consolarlo, pero no respondió. No soy buena consolando a la gente, así que me senté en silencio en el asiento del pasajero jugueteando con mis dedos. Oliver me miró enojado. «¿No vas a persuadirme más?». Era como un cachorro grande al que habían herido. «Te pregunté por qué estabas enojado y dijiste que no podía preguntar 2 veces. Si hubieras preguntado de nuevo, te lo habría dicho». Me eché a reír. «Oliver, eres tan infantil». «Jonathan no es infantil, no te apreció cuando te hizo correr detrás de esas mujeres basura». Apoyé mi barbilla en mis manos, incliné mi cabeza y sonreí. «¿Estás celoso?». «Sí, estoy celoso. ¿Por qué te gustó él y no yo?». La respuesta de Oliver me tomó con la guardia baja, como siempre pensé que al menos intentaría negarlo. «No me ha gustado durante mucho tiempo». «Oh». Vi cómo los labios de Oliver se curvaban hacia arriba sin importar cuánto intentara reprimirlo y una sonrisa se extendió por mi rostro también. Oliver, fingiendo ser indiferente, dijo: «Así que ahora te gusto». No pude evitar reírme de él. «¿De dónde sacaste esa idea?». «Accediste a casarte conmigo, ¿no? ¿No es así porque te gusto?». Estaba sonriendo de oreja a oreja, pero cuando vi sus manos ligeramente temblorosas en el volante, mi corazón dolió un poco. «Sí, ahora me gustas». De repente el auto se detuvo bruscamente al costado del camino. Oliver se desabrochó el cinturón de seguridad, me miró a la cara y me besó. Al día siguiente, cuando salí de la empresa, inmediatamente vi a Colin y mi asistente a mi lado me dio una palmadita en el hombro. «Presidenta Emily, su novio está aquí para recogerla del trabajo», dijo sonando un poco sorprendida. Me pregunté, cuando Jonathan y yo comenzamos a salir, él me recogía del trabajo todos los días sin falta, lloviera o hiciera sol. Todos en el grupo Windsor sabían cuán profundamente Jonathan estaba enamorado de mí. Le di una sonrisa tranquila. «Ya rompimos». Bajo la mirada sorprendida de mi asistente moví mi mano mostrando que fuera de mi anillo. «Ahora estoy casada». Ella estaba demasiado aturdida para hablar, solo logró un seco «felicitaciones». No tenía intención de enredarme con Jonathan, pero él no quería soltarme. Mientras trataba de pasar junto a él, me alcanzó y agarró mi muñeca con una voz fría y una expresión seria. Le dije: «Suéltame». «Emily, no estoy de acuerdo en romper».
Su agarre en mi muñeca se apretó y entré en dolor. Romper no necesita acuerdo, notificarte es suficiente. No tenía mucha fuerza y, a pesar de luchar por un tiempo, no pude liberarme. He lidiado con Diana, no buscaré otra mujer nunca más, por favor no rompas conmigo. Sus ojos se pusieron rojos, suplicándome como lo hizo cuando le mencioné la ruptura por primera vez. En ese entonces, cuando lo amaba, su acto lamentable ablandaría mi corazón, pero ahora ya no lo amaba, su dolor no me hizo sentir lástima, solo insinceridad. Jonathan, estás sucio. En un instante su rostro palideció como una hoja de papel. Abrió la boca, Emily, solo estaba. Lo interrumpí, fue porque no era virgen y te sentiste engañado, así que buscaste mujeres afuera para equilibrarlo. Él se quedó callado porque yo tenía razón. Su razón para buscar otras mujeres estaba arraigada en la creencia de que me había dado todas sus primeras veces y se sintió desequilibrado en nuestro primer año juntos. Te dije que si no podías aceptarlo podíamos romper, dijiste que no te importaba, pero mira lo que has hecho. Jonathan, nervioso, agarró mi mano. Emily, estaba equivocado, estaba demasiado celoso, envidiaba que otros te tuvieran antes que yo. Levanté la mano disgustada y respondí, ya estoy casada, no me molestes más, mi esposo se pondría celoso. Jonathan seguía sin soltarme, se aferró fuerte, lágrimas brotaban de sus ojos. Oliver acaba de regresar al país, ¿no? ¿Lo estás usando para engañarme? Me reí exasperada. Jonathan siempre quiso vivir en su propio pequeño mundo. Le arranqué los dedos uno por uno y dije con firmeza, él es mi primer amor, el que has envidiado durante 6 años. La cara de Jonathan se hizo añicos cuando dije eso. De repente pareció perder el control, tirándome a un abrazo feroz. No, no quiero romper, Emily, no me dejes. Has estado conmigo durante 8 años y has vivido conmigo durante 4, no dejaré pasar eso. El último trocito de afecto que tenía por Jonathan desapareció en ese momento. Con una expresión fría dije, él no es como tú, a diferencia de Jonathan, Oliver nunca me menospreció con sus palabras, incluso cuando las cosas eran difíciles. De repente sentí un tirón, Jonathan, que me había estado sujetando, fue arrancado y Oliver lo golpeó en el suelo. El labio de Jonathan se partió y la sangre se filtró. Cuando Oliver levantó el pie para patearlo, lo agarré, no te rebajes a su nivel. Oliver, normalmente tan gentil en público, había perdido la compostura. Escupió y señaló a Jonathan, no creas que solo porque eres un idiota todos los hombres son como tú, tu actitud presumida y moralista me repugna. Era la primera vez que veía a Oliver tan furioso y me quedé momentáneamente aturdida. Era el final de la jornada laboral y había mucha gente afuera del edificio. Tiré de Oliver hacia el auto. Incluso después de que subimos, Oliver todavía estaba refunfuñando enojado, claramente molesto. No pude evitar reírme. ¿Por qué estás tú más enojado que yo? Oliver resopló y se inclinó hacia mí, frotando su mejilla contra mi hombro. ¿Qué clase de basura es él para decir esas cosas sobre ti? Su cerebro está hecho un lío. Mientras hacía malabares con el trabajo también estaba planeando la boda. Un día fui al hospital a recoger un informe de salud y me encontré con una vieja amiga. Ruby me llevó consigo pidiéndome que la acompañara a visitar a una amiga. Ruby había sido amable conmigo en el pasado, así que pensé que no estaría de más ir con ella. En el camino balbuceó diciéndome que Diana había sido despedida y que Jonathan había corrido la voz por Beijing de que ninguna empresa se atrevería a contratarla de nuevo. Me sentí un poco melancólica, no esperaba que Jonathan descargara su ira en Diana. Se necesitaban 2 para bailar el tango y, sin embargo, cuando las cosas salieron mal, todo lo que hizo fue echar la culpa a los demás. Jonathan sigue siendo tan infantil como siempre, pero su inmadurez es diferente a la de Oliver. Oliver solo actúa malcriado frente a mí, mientras que Jonathan arremete indiscriminadamente. A él solo le importa su propia felicidad, ya sea buscando emociones afuera o ahora poniéndole las cosas difíciles a Diana. Nunca cambia. Cuando llegamos fuera de la habitación del hospital, Ruby me dijo que entrara sola. Emily, Jonathan está hospitalizado con una perforación de estómago, ¿puedes revisarlo? Abrí la puerta y el sonido del llanto llenó inmediatamente la habitación. Jonathan gritaba,
No obligué a Emily a casarse. ¿Por qué me culpas de todo? Sal de aquí. La voz de Jonathan estaba llena de una furia que nunca antes había escuchado. Diana levantó la mirada con los ojos llenos de lágrimas, y cuando me vio sus lágrimas cayeron aún más fuerte. Dijo con amargura, ¿por qué estás aquí? ¿Estás satisfecha ahora? Jonathan siguió su mirada y me miró, la ira en su rostro desapareció instantáneamente, reemplazada por una suave ternura. Esa mirada me hizo sentir un poco enferma. Me acerqué a Diana y me burlé, orgullosa de ser la otra mujer, ¿eres tú? Parecía aturdida por mis palabras. Le tomó un tiempo reaccionar antes de mirar a Jonathan en busca de ayuda, pero para entonces Jonathan ya no la tenía en sus ojos. Al final Diana salió corriendo de la habitación cubriéndose la cara con lágrimas. Emily, el anillo de compromiso llegará mañana, ¿te divorciarás y te casarás conmigo? Jonathan suplicó con ojos llenos de esperanza. Esquivé su mano extendida y me burlé. ¿No estabas siempre tan preocupado por las primeras veces? ¿De verdad estás de acuerdo con un segundo matrimonio para ti? La cara ya pálida de Jonathan se volvió aún más blanca. Siempre se había preocupado de que yo no fuera su primera vez, lo mencionaba constantemente, incluso cuando buscaba otras mujeres, solo iba por chicas jóvenes vírgenes. Nervioso dijo, no, no era eso, solo estaba celoso, nunca quise rechazarte. Lo miré y le dije, me diagnosticaron depresión hace 3 años. Jonathan me miró en estado de shock. Hace 2 años, después de que me engañaras con la primera chica, me tomé un frasco de pastillas para dormir, todo el frasco. Jonathan estaba abrumado por el pánico, mirándome como a un niño que había hecho algo terriblemente malo esa vez. Jonathan había llevado a esa chica a un viaje en yate de 1 semana. Si no hubiera sido por mi hermana que vino a ver cómo estaba, mi vida podría haber terminado. Entonces seguiste mencionando que no era tu primera vez. Actuabas como si estar conmigo fuera algún tipo de caridad, me hiciste sentir como si no valiera nada y quise terminar con mi vida, pero afortunadamente el destino me dio una segunda oportunidad. Después de despertar en el hospital comencé a ver a un terapeuta y trabajé duro en mi recuperación. Me llevó casi 2 años pero finalmente sané. Jonathan se agarró la cabeza en agonía murmurando lo siento, no sabía. ¿Por qué no me lo dijiste? Solté una risa sarcástica. Jonathan, no has cambiado nada. Cuando algo sale mal siempre es culpa de alguien más. Dejé el informe del diagnóstico de depresión en la mesita de noche. Si te hubieras preocupado por mí aunque sea un poco lo habrías visto. Jonathan negó con la cabeza con incredulidad. No, Emily, solo te amo a ti. Esas mujeres de afuera no significaban nada para mí. Me he estado preparando para proponerte matrimonio. Me puse de pie. Jonathan, tu amor es demasiado barato, no lo quiero y nunca lo querré. Cuando me giré para irme, Jonathan tiró del cuadro de su brazo y se cayó de la cama tratando de agarrarme. Emily, no te vayas. Lo miré una última vez. Si realmente me amas entonces nunca vuelvas a aparecer frente a mí, solo verte me enferma. La última chispa de luz en los ojos de Jonathan se extinguió por completo, sonó la conmoción. Ruby abrió la puerta y entró viendo a su hermano en el suelo, me miró y preguntó, Emily, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad? Sonreí, Ruby, estoy planeando mi boda, te enviaré una invitación. Mientras salía del hospital vi a Oliver parado allí con las manos en los bolsillos, aceleré el paso y me dirigí hacia él. Cuando lo alcancé envolvió su brazo alrededor de mi cintura. De ahora en adelante no puedes verlo más. Ese tipo está loco, obsesionado con la esposa de otro. El atardecer proyectó su brillo dorado sobre nosotros estirando nuestras sombras largas. Me giré para mirar a Oliver. En sus ojos había la misma pasión y ternura que había visto cuando teníamos 18. Epílogo, la perspectiva de Oliver. Si hubiera sabido que un comentario impulsivo llevaría a una ruptura, nunca habría dicho esas palabras en el auto. Amo a Emily, la amo como un loco, cada vez que la veo solo quiero estar cerca de ella. Siempre ha sido muy reservada en esta área, aunque anhelaba ser uno con ella quería esperar hasta que estuviera dispuesta. En mi cumpleaños número 20 finalmente aceptó, yo estaba rebosante de alegría, incapaz de controlar mi abrumador amor por ella, pero no pareció disfrutarlo. Después de eso empezamos a pelear más, principalmente por ese incidente. Traté de contenerme, pero cada vez que la tocaba todo mi autocontrol se derrumbaba. Finalmente ella rompió conmigo y entré en pánico.
afortunadamente me perdonó, pero los buenos tiempos no duraron. El día que fuimos a Mountain Top a ver las estrellas, hice un comentario impulsivo sobre intentar algo en el auto. Esa vez ella rompió conmigo decisivamente, diciendo que no la respetaba. Me dijo que me odiaba cada toque mío. Escuchar la palabra odio de sus labios me dejó herido y humillado. Huí del país. Todos los días en el extranjero estaba atormentado por pensamientos sobre ella. Quería regresar a casa, pero me aterrorizaba ver esa mirada fría y distante en sus ojos. 2 años después de que me fui, mi peor miedo se hizo realidad. Ella estaba enamorada de nuevo. Reservé un boleto de regreso a China por la noche y pasé un día entero esperando afuera del grupo Windsor solo para verla. Estaba tan hermosa como siempre, solo que ahora con un toque de madurez. Cuando vi la mano de Jonathan descansando sobre su cintura, quise saltar del coche y golpearlo. La forma en que lo miraba, sus ojos llenos de luz, me recordaron cómo solía mirarme cuando estábamos enamorados. Sintiéndome derrotado, volví al Reino Unido. No me atreví a seguir más noticias sobre ella. La próxima vez que escuché de ella fue 6 años después, a través de un amigo de la infancia que me contó las cosas escandalosas que Jonathan había estado haciendo en China. Inmediatamente terminé mi trabajo en la sucursal en el extranjero y me apresuré a regresar a China. En mi primera noche de regreso descubrí que estaba en un bar cuando chocó contra mis brazos después de pagar su cuenta. Me congelé. Habían pasado 8 años. Esta fue la primera vez que la toqué de nuevo. Cuando me preguntó si quería dormir juntos, estaba enojado por lo casualmente que se trataba a sí misma y sin embargo incapaz de contener la oleada de emoción en mi sangre. Después de todo me iba a casar con ella, así que esto realmente no contaría como una aventura de una noche, más bien como un pago después del trato de abordar. Por suerte tuve la previsión de llevar siempre protección y cuando la sostuve una vez más mi nariz picó de emoción. 8 años había tomado tanto tiempo, pero finalmente ella estaba de vuelta en mis brazos. Todavía estaba tan delicada. Cuando se desmayó me di una bofetada de frustración por no contenerme. Empecé a pensar en cómo asegurarme de que no se enojara mañana. Para mi sorpresa no estaba enojada. Envalentonado tenté a la suerte y saqué a colación la idea del matrimonio. Esperar su respuesta fue estresante. Pensé que mi corazón podría saltar de mi pecho cuando aceptó. Tenía tanto miedo de que cambiara de opinión que organicé que nuestras dos familias se reunieran al día siguiente y obtuvimos el certificado de matrimonio para el lunes. Pero ese molesto Jonathan apareció de nuevo. Había querido golpearlo durante mucho tiempo, así que me aseguré de golpearlo fuerte deseando poder romperle la cara en pedazos. ¿Cómo se atreve a tratar a mi esposa así? No era más que escoria. En el camino a casa recibí otra confesión de ella. Me sentí como un pájaro que había construido su nido volando felizmente en el cielo. El día de nuestra boda lloré como un bebé. Mi amigo de la infancia bromeó diciendo que había perdido toda dignidad, pero no me importaba. ¿Quién necesita dignidad cuando ahora tienes una esposa? Emily y yo hemos estado casados durante 8 años. Tenemos una hija que es tan hermosa como ella. Viendo a Emily salir del edificio con su blusa blanca y falda negra, me apresuré a saludarla. Me tomó del brazo y sonrió. Saliendo temprano del trabajo otra vez. Bueno, hoy es nuestro aniversario número 8. Cariño, está bien, no te haré pasar un mal rato hoy. La ayudé a subir al auto vislumbrando un sedán negro estacionado no muy lejos. No necesitaba mirar para saber quién era. Desde ese día en el hospital, Jonathan no había vuelto a aparecer frente a mi esposa, pero había cambiado de táctica, siempre observándola desde las sombras. Al principio me pareció molesto, pero luego me di cuenta de que mientras no le hiciera daño estaba bien con eso. Después de todo, él había intimidado a mi esposa en el pasado. Una vez dentro del auto me incliné y le di a Emily un beso en la mejilla. Cariño, te amo. Ella sonrió abrochando su cinturón de seguridad y respondió, yo también te amo. Mi corazón se aceleró en mi pecho. No importa cuántas veces lo escuche, su confesión siempre hace que mi corazón se agite.